La primera actividad lo que nos dice es, observando el gráfico de la función seno, esto que se nos presentaba acá, en la primera parte de la actividad, y utilizando el teórico de ondas de la clase de física, indicar cuál sería la amplitud y la longitud de onda. Entonces, el teórico de la clase de física nos dice que la amplitud es la máxima distancia entre los puntos del medio y la posición de equilibrio. Nos muestra en el dibujo acá la posición de equilibrio y entonces va a ser la distancia desde la posición de equilibrio hasta alguna cresta o desde la posición de equilibrio hasta alguno de los valles o el máximo valle. Entonces, si nosotros nos vamos al gráfico de la función, lo que en física sería la posición de equilibrio, acá vamos a tener al eje de las X. El eje de las X va a ser nuestra posición de equilibrio y las crestas son máximos y los valles son mínimos. Entonces, para la amplitud, mirando el gráfico, lo que nosotros tenemos que buscar es la distancia que hay entre la posición de equilibrio, el eje de las X, y un valle. O la distancia que hay entre la posición de equilibrio, el eje de las X, y una cresta. Entonces, si nosotros miramos de la posición de equilibrio a la cresta, tenemos esta distancia que se muestra acá, ¿no? Entonces, esta distancia, si nosotros nos movemos acá, podemos ver que es 1 esta distancia. Y si nosotros vemos acá, esta distancia es la misma, también es 1. Lo indico como menos 1 porque me estoy refiriendo al eje de las Y como número negativo que está bajo el eje de las X, pero si estamos hablando de distancia, esta distancia vale 1. Si yo fuera a medir con una regla, por ejemplo, si sé que acá está el menos 1, esta distancia acá es 1 y esta distancia acá también es 1. Es por eso que la amplitud va a ser 1. Luego, la longitud de onda. Si leemos en el material de física, tenemos que la longitud de onda es la distancia entre dos crestas o valles consecutivos. Se muestra acá en la imagen. Tengo que ubicar dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos y medir esa distancia. Entonces, recordamos que en el gráfico las crestas serían máximos. Entonces, yo ubico dos máximos consecutivos, podrían ser estos dos. Entonces, tengo que medir la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Entonces, si yo llevo a donde tengo la graduación, el eje de las X, vemos que cada cuadrito de esto, vieron que el gráfico, digamos, se podría decir que está representado sobre una hoja cuadriculada. Entonces, cada cuadrito de estos, si acá yo tengo dos cuadritos y tengo 180, quiere decir que cada cuadrito de estos va a medir 90. Entonces, este cuadrito acá mide 90. Este otro también mide 90. Este otro también mide 90. Y este otro acá también mide 90. Entonces, entre los dos máximos, o dos crestas, tengo 4 cuadritos de 90. Por lo tanto, tengo 360. Si mido fijándome en los mínimos o en los valles, va a pasar lo mismo. Tengo 4 cuadritos. Un cuadrito acá, otro cuadrito acá, otro cuadrito acá y otro cuadrito acá. Son 4 cuadritos la distancia que hay entre cada mínimo, entre mínimo y mínimo. Y si cada cuadrito vale 90, la distancia acá va a ser 360. Por lo tanto, la longitud de onda va a ser 360. Lo siguiente que nos explica es que nosotros podemos ver a la función seno de forma generalizada como f de x igual a por el seno de b por x más c, donde a, b y c son números reales. Esto quiere decir que nosotros podemos ver distintas funciones de seno donde vamos cambiando los valores de a, de b y de c. Por ejemplo, yo podría escribir f de x es igual a 4 seno de 2x más 3.
Y esto es una función seno, donde el valor de A es 4, el valor de B es 2 y el valor de C es 3. Podría tener otra función de seno que sea 5 por el seno de 30x menos 1. El valor de A es 5, el valor de B es 30 y el valor de C es menos 1. Entonces, puedo escribir infinitos ejemplos, ¿no? La que nosotros tenemos graficada es seno de x. Entonces, el valor de A sería el número que iría acá, que como cuando no escribimos ningún número, sabemos que hay un 1, porque si nosotros sabemos 1 por seno, es lo mismo que escribir solamente seno. Si nosotros escribimos 1 por 5 es 5. No es necesario escribir 1 por 5, si sabemos que sigue dando 5. Entonces, acá iría el 5. Después, acá en lugar de B, también es un número que está multiplicando la X. ¿Qué número? Que si multiplica la X, sigue siendo X. El 1 también. 1 por X da X, solamente que no escribo el 1. Y después, más otro número acá, que ¿qué número va a ser ese? ¿Qué número yo sumo y no me cambia la igualdad? Tengo que sumar 0. Justamente 0 lo voy a dejar. Entonces, en el ejemplo que nosotros tenemos graficado, A valía 1, B valía 1 y C valía 0. Que eso nos dice en el repartido. Entonces, este A lo que nos indica es la amplitud, que nos va a indicar el máximo y el mínimo donde se desarrolla la función. Eso nosotros lo vemos claramente en el gráfico. Como la amplitud era 1, quiere decir que el máximo se va a dar en 1 y el mínimo se va a dar en menos 1. Por eso se dice que la función va a estar oscilando por el movimiento sinusoide entre menos 1 y 1. Todo el tiempo va a estar en este margen, entre menos 1 y 1. Y eso se lo determina por la amplitud, por el valor de A, por el número que está multiplicando al seno de X. O sea que en esta función que yo escribí acá, la amplitud sería 5, por lo tanto, el mínimo sería menos 5 y el máximo sería 5. O sea que la función va a estar oscilando entre 5 y menos 5. Por eso se dice que el codominio va a ser un intervalo cerrado, porque es cerrado entre este margen, entre menos 5 y 5, cerrado, perdón. Intervalo cerrado, paréntesis, recto. En la función seno que graficamos en la clase anterior, como la amplitud es 1, el codominio va de menos 1 hasta 1. Acá en este otro, la amplitud es 4. Pero entonces esto quiere decir que el mínimo va a ser menos 4 y el máximo va a ser 4. Por lo tanto, el codominio va a ser desde menos 4 a 4. Y la función va a estar oscilando entre el 4 y el menos 4. Luego tenemos B, que B es el periodo en matemáticas. Dice que es cuánto tarda la función en repetirse. Entonces el periodo va a ser 2pi, que 2pi es equivalente a 360, dividido B. El valor de B ya dijimos que en el ejemplo este de la función seno, B es el número que está multiplicando X acá, por lo tanto B va a ser 1. Entonces si B vale 1, sería 360 dividido 1, quiere decir que el periodo va a ser 360. También lo podemos ver considerando esto que dice, que es cuánto tarda la función en repetirse. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, este punto acá, ¿no? Entonces, empiezo a moverme, sigo, acá estoy siempre bajando, acá comienzo a subir, todavía no había hecho esto, sigo subiendo, y acá voy a empezar a bajar de nuevo. Pero ¿qué pasó? Yo ya bajé desde el punto
este que tiene coordenadas en 1, en y valiendo 1, este punto acá también tiene coordenadas en y valiendo 1. Entonces, este movimiento de volver a bajar acá, desde y valiendo 1, yo ya lo hice acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo empezara a bajar acá, estaría repitiendo el movimiento que ya hice acá. Entonces, yo no quiero llegar a repetir. Yo quiero saber cuánto demoro en hacer este movimiento y ahí empezaría a repetirse de nuevo. Entonces, ¿cuánto demoro? Lo mismo que hicimos hoy. Tengo desde acá hasta acá. Tengo un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos. 4 cuadritos, 360. Entonces, el periodo va a ser 360 porque está demorando 360 en hacer este movimiento y después volvería a repetirse. Vieron que esto como si fuera una especie de U y acá también queda como una especie de U. Entonces en esta especie de U acá yo estaría repitiendo esto mismo que ya hice acá. Entonces yo no quiero repetir. Yo quiero saber cuánto pasa hasta que empiece a repetirse de vuelta. Entonces llego hasta acá. Después yo podría tomar otro punto que no sea un máximo. Puedo tomar, por ejemplo, acá. Entonces vengo bajando, subo, acá sigo subiendo, todavía no había hecho este movimiento. Acá bajo y acá me doy cuenta que si yo bajo acá, estaría haciendo este mismo movimiento de acá. Entonces ya no lo voy a hacer. Voy a llegar solamente hasta ahí. Si yo bajara acá, estaría haciendo este mismo movimiento acá. Yo no quiero repetir. Entonces, esto es lo que tardo hasta volver a repetir. ¿Cuántos cuadritos tengo? 1, 2, 3, 4. 360. El periodo es 360. Si fuera en otro ejemplo acá, que yo tome, por ejemplo, un mínimo. Empiezo acá. Arranco a subir, bajo y acá, si yo vuelvo a subir, sería repetir este movimiento acá. Por eso no lo voy a hacer y por eso me detengo acá. Entonces, ¿cuántos cuadritos me quedaron mientras yo hacía este movimiento? Me quedaron 1, 2, 3, 4. 360. Y incluso podría arrancar desde cualquier punto. Por ejemplo, desde acá. Entonces yo subo, bajo y acá tengo que parar porque estaría haciendo otra vez este movimiento de subir acá, lo estaría haciendo acá. Este movimiento acá lo estaría haciendo acá. Entonces hasta ahí llegué. Ahora el tema es que no sé cuánto tengo acá y cuánto tengo acá, pero vieron que con este pedacito acá yo podría completar acá y entonces me quedaría 1, 2, 3, 4 cuadraditos, 360. Entonces cuando nos pregunta si la longitud de onda que se ve en física podría ser comparable con el periodo en matemática, podrían decir que sí, ya que las dos dio 360. La longitud de onda dio 360 y el periodo también. Al periodo yo lo puedo medir desde cresta a cresta o de máximo a máximo o de valle a valle, pero la diferencia sería que el periodo yo lo puedo medir desde cualquier punto, como desde acá. No tiene por qué ser siempre de valle a valle, por ejemplo, mientras que la longitud de onda sí. Pero lo único que sí, que las dos nos dan el mismo resultado. Después, cuando dice sea h de x igual a 2x, perdón, h de x igual a 2 seno de x, y nos pregunta cuál es el codominio. Entonces, por lo que habíamos estado hablando acá, el codominio está relacionado con la amplitud. ¿Cómo veo cuál es la amplitud? Es el número que multiplica el seno. Entonces, en el caso de h de x, el número que está multiplicando el seno es 2,
Por lo tanto, la amplitud va a ser 2. Si la amplitud es 2, quiere decir que el mínimo es menos 2, que el máximo es 2. Por lo tanto, que el codominio va a ser el intervalo desde menos 2 a 2. Y si lo llevara al gráfico, podría observar que la oscilación se va a dar entre 2 y menos 2. Los máximos se van a dar en 2 y los mínimos se van a dar en menos 2.